Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la review de una radio para vuestro coche. Ya sé que hace mucho tiempo que no hago vídeos de este tipo, pero qué mejor que haceroslo con esta pedazo de radio de la marca Atoto modelo X10. Una radio con una pantalla de casi 13 pulgadas, por lo tanto estamos ante una pantalla de verdad realmente buena con pantalla QLED y unas funciones espectaculares. Y no solamente eso, sino también os voy a enseñar varios accesorios para este X10, concretamente sería esta cámara de marcha atrás. También me han enviado esta cámara que se pondría en la parte de adelante también para poder grabar tanto la parte de atrás como la parte de adelante. Y por último, un accesorio realmente interesante sería estos LED que tendríamos para ponerlo en la parte inferior de nuestro coche, unos LED que podríamos configurarlo con nuestra propia radio. Por lo tanto es espectacular todos estos accesorios. Por lo tanto os voy a enseñar cómo se instala, cómo funciona y por supuesto mis impresiones. Así que hacemos el unboxing y empezamos con el vídeo. En este caso vamos a empezar primero hablando sobre el diseño de la radio. Como veis sería esta la radio que tendríamos. De verdad es realmente grande, estaríamos hablando de una pantalla de 12,9 pulgadas. Pero ofrece también ciertas funciones que nos permitiría poderlo regular a nuestro gusto. Lo primero, vamos a tener unas dimensiones de 184 por 310 milímetros con la parte interior de 100 por 178 por 158 milímetros de profundidad, que sería básicamente la parte que tendríamos en la parte de atrás y la que iría dentro de nuestro coche. Luego también vamos a poder ajustar nuestra pantalla, vamos a poder cambiar el ángulo, ya que nos permite poderlo cambiar 27 milímetros hacia arriba y hacia abajo y 24 milímetros de izquierda a derecha, porque en este caso, como veis aquí en la parte entre el soporte de la radio y la pantalla, podremos regular tanto hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo, y de esa forma poderlo colocar a nuestro gusto. Aparte también vamos a poder extender esta radio hasta 9 milímetros. De esa forma lo que vamos a poder conseguir es que esté más retirado o más cerca del alojamiento de nuestro coche. Si nos fijamos en la parte trasera tendríamos las típicas conexiones que tendríamos para este tipo de radios Android, donde tendríamos la conexión de alimentación, también las conexiones para poderle poner la cámara trasera, la delantera. Todas esas conexiones las podremos meter en la parte trasera de esta radio. Y por supuesto, si hablamos sobre las especificaciones que nos ofrece este X10, tendríamos una pantalla QLED con una resolución de 1920 x 1200, un procesador Qualcomm Snapdragon 665 octa-core de 8 GB y 128 GB de almacenamiento, un brillo de 550 nits y un recubrimiento antibrillo. También tendríamos micro HDMI de 1.4 y por supuesto incorporaría inteligencia artificial gracias a ChatGPT en nuestra radio. Como veis, en este caso tendríamos unas características de verdad realmente premium. Sobre todo en la pantalla QLED estaríamos hablando de una pantalla con unos colores y un brillo que se suele poner en coches que ahora mismo se están vendiendo en este mismo 2025, por lo tanto va a cambiar completamente la forma de ver vuestra radio. Y ahora sí, por supuesto, os voy a enseñar cómo se monta. En este caso lo voy a montar en un Volkswagen Golf 5. Bueno, en este caso, como veis, ya lo tendría todo desmontado. Ahora lo que vamos a enseñaros es cómo instalar cada conector para nuestra radio de la marca Atoto. Lo primero, por supuesto, hablar sobre el conector de alimentación. Concretamente le he montado el conector A, que sería el conector que nos permitiría poderlo utilizar en el caso de que queramos que se apague la radio con el contacto de vuestro coche. En el caso de que eso no os funcione, tendríais que utilizar el conector B, que lo que hace sería cambiar dos cables, el de alimentación después de llave y el positivo siempre directo. Luego, por supuesto, también deciros que os hace falta un adaptador dependiendo del coche en el que lo montéis. En mi caso, al ser Volkswagen, me hacía falta un conector de Volkswagen. Y luego, por ejemplo, en este modelo no tendríamos un positivo después de llave con el conector de
del propio coche, y lo que he tenido es que coger un positivo que lo trae del climatizador, un positivo que a la hora de quitar la llave apagaría mi radio. Esa opción es fácil en el caso de que tengáis un polímetro, lo único que tendréis que ir pinchando y ver cuál es el cable positivo después de llave. En mi caso ya lo tendría todo montado, ya lo he dejado todo preparado, e igual pasaría con el tema de la radio. Como veis, en este caso este coche trae dos conectores de radio y también hacía falta un adaptador en el cual, como veis, pasa de dos conectores a un conector universal de radio. En este caso ya lo dejaría todo preparado. Como ves, la forma que he colocado el soporte no me permitiría utilizar el USB ni micro SD. Por el otro lado tampoco me permitiría poder utilizar la SIM. Por lo tanto, lo que os recomiendo en el caso de que lo hagáis como yo, que todo esto lo tengo hecho para que la pantalla quede lo más próxima al soporte de la radio y de esa forma quede todo bien tapado. Lo que os recomiendo es directamente conectarlo antes de instalar todo, y de esa forma ya no os preocuparéis de tener que volver a desmontarlo para volver a utilizarlo. En mi caso, como veis, lo tendría de esta forma, y luego por la parte de atrás, como veis, tendríamos varios conectores. En este caso, como veis, tendréis varios conectores. Uno de ellos sería para poder utilizarlo con un amplificador externo. También podréis utilizarlo en este caso con la cámara delantera. Como veis, tendríamos todos estos conectores. También tendríamos este micrófono externo en el caso de que queréis mejorar el micrófono. En este caso, la verdad es que el micrófono de esta radio se escucha realmente bien. Por lo tanto, yo directamente lo que voy a hacer sería instalar la cámara trasera, que también trae su propio conector, y la cámara delantera de la marca Atoto. Ahora os voy a enseñar todo lo que trae. En este caso, como veis, el que tendríamos que instalar sería este conector en la parte de atrás. Bueno, en este caso ya lo tendría todo instalado, aunque veis un poco el mazacote de cables por todas partes. Al final es un poco fácil de entender si vemos de uno en uno todo lo que hemos instalado. Lo primero de ellos, como os había comentado, este sería el cable de alimentación, en el cual, como os había comentado, va al adaptador, que en mi caso es este, que tendría aquí. La antena, que se la tendríamos que conectar en este agujero, como veis, en este agujero sería donde lo tendríamos que conectar. Y luego también le he puesto la antena, que sería esta que tendríamos aquí, también el GPS, que lo tendríamos aquí, ¿vale? Como veis, todo esto está ahora mismo un poco todo desmontado, pero no os preocupéis porque luego a la hora de montarlo se queda bastante bien. También el tema de las cámaras, aquí es una parte interesante que podréis ver. En este caso, como veis, si cogéis la opción de cámara delantera y cámara trasera, ¿vale? A ver si puedo con una mano. Ahí está. Tendríamos la opción de cámara trasera, que sería este que tenemos aquí, y la cámara delantera, que sería este negro que tenemos aquí. Por lo tanto, si cogéis cámara delantera y cámara trasera de la misma marca, el mismo cable podréis utilizarlo para ambos. Uno de ellos sería en color negro, que sería la delantera, y el otro amarillo, que sería la cámara trasera. Todo eso en el mismo mazacote. En el caso de que vuestro coche ya tuviese una cámara trasera, que en mi caso el mío ya incorporaba una cámara trasera, pues en este caso lo que tendréis que utilizar sería este que tenemos aquí, ¿vale? Como veis, ahora mismo lo tengo desconectado. Lo único que tendréis que hacer sería conectarlo y poner, en este caso, como veis, el conector de señal de la cámara trasera y la alimentación positivo de cámara trasera. Como veis, el positivo de cámara trasera iría al mazacote de cables de alimentación y la señal la utilizaríamos con este mazo de cables. Por lo tanto, tendríamos las dos opciones: una cámara universal, que sería fuera de la marca de Atoto, o en el caso de utilizarlo con la cámara trasera de la marca Atoto, sería cogerlo directamente con este mazo de cables, ¿vale? Por lo tanto, tendréis las dos opciones. En mi caso, yo lo voy a enseñar con la cámara trasera que tengo, pero que sepáis que también tendréis esa opción.
Así que vamos a montar todo, lo voy a dejar todo bien montado y por supuesto también conectaremos los LEDs que tendría aquí, los LEDs que iría en la parte inferior del coche y que por supuesto lo vamos a poder configurar con nuestras radios de Atoto. Así que ahora vamos a instalarlo. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. Bueno, pues en este caso, como veis, ya lo tendría todo instalado. Así es como quedaría la pantalla. Intentaré también enseñaros algunas imágenes para que veáis no solamente en el frontal, sino también en los laterales, en la parte de arriba y en la parte de abajo, para que de esa forma os hagáis una idea de cómo quedaría. Como os dije en la instalación, yo lo que quería era que estuviese lo más pegado posible al coche para que quede bien incrustado. Como visteis, tenéis la opción de poderlo separar más para poder utilizar los conectores que hay a ambos laterales, pero en mi caso, yo como no los voy a utilizar, prefiero dejarlo bien metido en mi coche. Sobre el tema del sistema operativo, por supuesto, Android. Como veis, lo tendría de esta forma, tendría los widgets donde aparece la hora, temperatura, también tendría el Spotify y Google Maps. En este caso, si nos vamos a la parte de abajo, tendríamos todas las aplicaciones aquí instaladas, podríamos utilizar Netflix, podríamos utilizar YouTube, podríamos utilizar, por supuesto, Play Store, por lo tanto, todas las aplicaciones que queramos. Vamos a tener la opción de poder actualizar. En este caso, como no estoy conectado ahora mismo a internet, me pone que no puedo acceder, pero sí que existen actualizaciones para esta radio de Android. Si nos vamos a la parte de ajustes, aquí podríamos ver tanto la RAM que tenemos. En este caso son 8 GB de RAM, por lo tanto vamos a tener procesador de sobra para poder mover este sistema operativo Android 13. Y luego, si nos vamos a la CPU, tendríamos el Snapdragon 6125. Por lo tanto, también tendríamos un buen procesador que permita mover este Android. Luego, si nos vamos a la parte de aplicaciones, veríamos todas las aplicaciones que hay instaladas. Almacenamiento, aquí tendríamos cuánto almacenamiento tenemos en esta tablet, concretamente 128 GB, así que igualmente tenemos almacenamiento de sobra para poder descargar música, películas, series, todo lo que necesitemos en esta radio. Como veis, aquí tendríamos el GPS con todas las frecuencias que va captando. Luego tendríamos accesibilidad, fecha. En ajustes tendríamos aquí para cambiar varios ajustes. Por ejemplo, si nos vamos al sonido, vamos a poder cambiar todos estos ajustes. Si queremos el sonido de la radio más alto, si queremos los medios, navegación, todo esto lo vamos a poder controlar a nuestro gusto. El tema de las cámaras, aquí una parte interesante. Vamos a poderle decir qué tipo de cámaras llevamos en el caso de cámara que permita grabar todo momento. Como veis, yo lo tendría instalado la frontal. La trasera, como se había comentado, he puesto la que ya tenía de serie, pero que sepáis que podéis añadir la cámara que viene con Atoto. Os puedo decir que la grabación de Atoto es mejor que la que trae del coche, pero en mi caso no quedaba muy bien, así que lo he dejado de esta forma. Pero para que sepáis la calidad que tiene, si nos vamos a este simbolito, aquí veríamos cómo estaría grabando. En este caso en 1080. Y como veis, al no tener un dispositivo de almacenamiento, no estaría grabando en todo momento, pero sí que le podemos dar a grabar.
Luego aquí en la parte de ajustes, como veis, vamos a poder elegir qué tipo de grabación queremos, monitor de aparcamiento encendido, también los píxeles, en este caso a 1080, la velocidad, formatear, tiempo de bucle y sensor, también todo esto, como veis, lo vamos a poder modificar. Si volvemos a donde estábamos, aquí en la parte de ajustes, en las cámaras, aquí podríamos cambiar varios ajustes. El tema del espejo, visión frontal después de poner la cámara trasera, pautas de reversa. Esta opción suele estar desmarcada, pero en el caso mío sí que lo he marcado. ¿Por qué? Porque yo cuando meto la marcha atrás, como ves, me aparece el símbolo del aparcamiento, ¿vale? Las pautas donde me indica en la parte roja donde me daría con el coche, la amarilla y la verde. Esto por supuesto lo vamos a poder modificar tanto cómo se ve, como ves vamos a poderlo cambiar, si queremos con más luz, menos luz, todo esto lo vamos a poder cambiar. Luego podremos también cambiar cuánta luz recoge, y luego en la parte de las líneas aquí podríamos modificarlo y ponerlo a nuestro gusto, si queremos más ancho, la altura, todo esto lo vamos a poder cambiar para de esa forma que quede como a nosotros nos guste. Esta parte la verdad que está genial porque hay en algunos coches con cámaras traseras que no queda del todo bien o no te gusta, todo eso lo vamos a poder configurar a nuestro gusto. En este caso lo vamos a colocar como está, tarda un par de segundos porque esta cámara tarda un poco en cerrarse. Ahí está, se ha cerrado. Tendríamos también educación SWC en el caso de que tengáis botones en el volante analógicos. Lo vais a poder configurar de esta forma. En el caso de que vuestro coche sea un poco más moderno, tendréis que tener un CAN bus para vuestra radio, un CAN bus que podéis encontrar en internet, y de esa forma configurarlo con vuestra radio, ya que al final esta es una radio genérica, no está configurado para utilizar todas las funciones de vuestro coche, por lo tanto eso también os haría falta. Luego autoinicio en el caso de que queréis que se inicie algo de forma automática, que os enseñaré lo que en mi caso se inicia de forma automática. Navegación básica, si queremos elegir una de las navegaciones. Acceso por voz, tendríamos estas opciones, y por último el Bluetooth de nuestro dispositivo. Luego aquí por supuesto podríamos poner modificación de la tablet, ya sabéis, fondos de pantalla y demás, nuestra cuenta. Y por último el tema de las redes. Aquí en este caso, ¿vale? Aquí tendríamos el acceso al wifi, que también lo podemos activar para que se conecte, ya que ahora mismo estoy en mi casa y podría conectarme a mi casa. En la parte de datos, concretamente aquí, red móvil, en este caso aquí nos aparecería, ya que hemos instalado una SIM que venía con la tablet. En este caso, como veis, tendríamos 2 gigas que podremos utilizar para cuando estemos fuera. Esta opción, si la queréis añadir, perfecto. Si queréis utilizar el CarPlay o el Android Auto, esta opción no os haría falta, pero si queréis utilizar el sistema operativo de la tablet sin tener que usar vuestro móvil, que sepáis que tendréis esa opción de poder tener la SIM que viene ya con Atoto. Luego, si nos vamos a Drive Chat, este sería básicamente un asistente. Tampoco le voy a hacer mucho caso porque al final es como ChatGPT y demás, un poquito peor por supuesto, pero que sepáis que también tendréis una inteligencia artificial en vuestra radio. Luego también tendríamos el del Lumi Auto, donde podríamos configurar los LED que hemos instalado en el coche, que luego os enseñaré por supuesto cómo se configura y qué tal se ve. Por supuesto tendríamos las aplicaciones de música. Como veis tendríamos muchísimas aplicaciones, tampoco voy a ir uno por uno porque son muchísimas, pero la que sí que quiero que enseñaros sería la de CarPlay. En este caso, como veis, tendríamos CarPlay ya de forma instalada. Tendríamos tanto la opción de poder utilizar CarPlay y Android Auto, como en el caso de que queráis utilizar solamente el modo espejo de vuestro coche, lo podéis usar también. En mi caso, por supuesto, a mí siempre me gusta más el CarPlay, por lo tanto os voy a enseñar cómo funcionaría. En este caso, como veis, yo ya lo tendría preparado con el Bluetooth puesto.
Como este coche lo suele utilizar mi pareja, se suele conectar de forma automática a su móvil, pero si lo tenéis instalado en el vuestro, os iniciaría de forma automática cada vez que arranquéis el coche. Como veis, ya habría iniciado el CarPlay. Tendríamos la música, búsqueda, el mapa. También si deslizamos hacia la derecha tendríamos aquí todas las aplicaciones que tengamos instaladas y por supuesto vamos a poderlo configurar. Como veis, la diferencia de pantalla es brutal, lo grande que es, lo bien que se ve. La verdad es que es una pasada. Tengo el CarPlay en varios coches y en este os puedo decir que es el que mejor se ve. Como veis, en este caso esta radio no tiene botones físicos, por lo tanto, como veis, tendríamos aquí un botoncito donde podremos subir la música. También podremos activar nuestra inteligencia artificial, o si queremos añadir algún botón, lo podríamos hacer también de esta forma. La verdad es que realmente bien. Ya sabéis que si queréis salir del CarPlay hay dos formas, una deslizando de abajo a arriba, o este botón sería para salir del CarPlay y volver a nuestra tablet. Como veis, va realmente fluido, va muy bien, de verdad os puedo decir que va realmente bien. En el caso de que compréis esta tablet con extras que vienen de Atoto, ya sabéis, cámara delantera, cámara trasera, las luces, pero también podéis comprar el OBD que se conectaría a nuestro coche para, por ejemplo, que aparezca el clima también en nuestra pantalla. Es una de las cosas que me he quedado con las ganas de poderlo probar, ya que como estaréis viendo, la parte del clima se queda un poco tapado y quedaría genial el poderlo utilizar en esta tablet. Por supuesto, también tendríamos, si deslizamos de abajo a arriba, podríamos variar el brillo. El brillo, como ves, puede subir a este nivel de brillo. Por lo tanto, si vais con mucha luz de día, se ve realmente bien. En este caso lo voy a poner al mínimo, ya que ahora mismo hay muy poca luz. Y luego, por supuesto, todas las notificaciones, todo esto lo vamos a poder ver sin ningún problema. La verdad es que está realmente bien, os puedo decir que es una de las mejores pantallas que he podido probar. Y por supuesto tendríamos todas las opciones aquí, la parte de radio, si queremos escuchar la radio, todo eso lo vamos a poder hacer sin ningún problema. En este caso vamos a probar cómo se configuraría las luces interior. Como veis, lo tendríamos aquí ya colocadas. En este caso lo he tenido que enganchar a la toma de mechero de la parte de atrás de mi coche, ya que en este caso debería de ir aquí abajo, pero como veis aquí ya tendría instalado una toma de USB, por lo tanto no puedo hacer una instalación perfecta. Pero no os preocupéis, que os voy a enseñar un poco cómo se configuraría y de esa forma podáis ver qué tal queda. Como os había dicho, vamos a poderlo configurar con nuestra radio de Atoto. Lo único que tendríamos que hacer sería entrar en la aplicación, buscamos el dispositivo para conectar, ya estaría conectado y aquí podríamos variar el color de nuestros LED. Le podemos decir si queremos un color azul, verde, rojo, todo esto lo vamos a poder cambiar a nuestro gusto. Luego, cuando ya hayamos elegido el color que queremos, lo único que tendríamos que darle a sincronizar RGB y se habría sincronizado. También tendríamos la opción de poderle decir si queremos colores dinámicos, si queremos luces de tipo sombra, respiración, todo esto lo vamos a poder configurar. También si queremos más efectos, todos estos les podremos decir cuál es el que más nos gusta. También si queremos cambiar el brillo, los delanteros o en cambio los traseros, y también la velocidad. Todo esto lo vamos a poder configurar para que quede como a nosotros nos guste. Por supuesto, en este caso, para que se apaguen los LED, ya que no irían con el propio coche, no, a la hora de quitar la llave no se apagarían estos LED, le tendríamos que decir que queremos apagar los LED y de esa forma se quedarían apagados. En este caso, lo que sí que, por ejemplo, a la hora de apagar nuestro coche, sí que se apagaría nuestra radio. Como ves, la radio se apaga y cuando pongo otra vez la llave se volvería a encender. Bueno, pues como habéis visto, hemos montado la radio de Atoto, el modelo X10, en un Golf 5.
Como habéis visto, al final estamos hablando de una pantalla bastante grande de 13 pulgadas con resolución QLED y por supuesto con un brillo automático, que era una de las cosas que no os había comentado antes. La forma de montarlo, como habéis visto, es un poco compleja, a diferencia de otras radios que es quitar y poner. En este caso irá dependiendo de en qué coche lo montéis, pero al final con un par de modificaciones, un poco de técnica, lo vais a poder montar en muchos coches. Y os puedo decir que es una pasada esta radio de Atoto. Me ha gustado muchísimo tanto la pantalla, la resolución QLED que tendríamos, también el brillo que tiene. La verdad es que es una pasada. En algunas tomas se veía un exceso de brillo y eso que tenía el brillo al mínimo, por lo tanto de verdad que se ve realmente bien. He intentado hacer por supuesto algunas tomas con el móvil, ya que de esa forma capta un poquito mejor los colores y el brillo que se puede percibir en este modelo X10. Y luego por supuesto el tema del montaje. Habéis visto todos los extras que trae este modelo, la cámara delantera, la cámara trasera. En este caso la cámara trasera he querido enseñaros el que tiene mi coche, ya que sería bastante más complejo tener que volver a poner otra cámara. Entonces pues bueno, más o menos para que veáis un poco cómo funcionaría, pero os puedo decir que la cámara de Atoto se veía incluso mejor. La resolución básicamente es igual que la que estabais viendo, la cámara delantera, grabación 1080 con una resolución realmente bastante buena. Tiene una captación de luz bastante buena tanto de día como de noche, y por supuesto si le ponéis almacenamiento os permitiría grabar en todo momento con la cámara delantera. Sobre el tema de la luz interior de nuestro coche, como habéis visto, la instalación es realmente sencilla. En mi caso me gusta cómo queda, no creo que es algo tampoco tan necesario. Yo os recomendaría más que los LED interior, gastaros el dinero en el OBD, que en este caso sí que os permitiría poder cambiar el clima e incluso visualizar el clima de vuestro coche y hacerlo todo desde la pantalla, porque como os había dicho, al final la pantalla es bastante grande. En algunos modelos os va a tapar, por ejemplo en mi caso el clima lo tapa un poco, entonces esa opción la verdad es que creo que es bastante buena el tenerlo. Por todo lo demás, el tema de reflejos sí que es cierto que tiene un poco de reflejos, pero el tema de la calidad, micrófonos y por supuesto CarPlay, la velocidad, todo eso de verdad es muy bueno. Os lo dejaré aquí abajo en la descripción para la gente que os haya gustado. De verdad os lo recomiendo muchísimo, creo que es la mejor radio que he probado hasta la fecha en mi canal de YouTube. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadme un gran like, suscribiros a mi canal si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!